A esta hora le damos la bienvenida aquí en los estudios en Guayaquil al doctor Byron López Castillo, doctor en jurisprudencia, analista político. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, a la orden. Bueno, si bien el tema que vamos a ampliar aquí es esta sentencia de la Corte Constitucional, no quiero dejar de preguntar a propósito de su artículo sobre el Consejo de Participación Ciudadana, todo lo que está pasando con este organismo, lo que se cuestiona a los consejeros de mayoría, que ahora, como usted escuchaba en la entrevista anterior, pues está conllevando a varios pedidos de juicio político por parte de la Asamblea. ¿Qué refleja de este organismo desde su punto de vista, doctor? Refleja una gran realidad que el pueblo ecuatoriano debe entender. Ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe desaparecer. Esa es mi opinión modesta, respaldada en la realidad jurídica que vive este país. Fue creado con un propósito deliberado, malintencionado, de que sea el organismo encargado de designar a las principales autoridades del país, fiscalías, procuradores, superintendentes, etcétera, con un criterio eminentemente político al servicio del entonces mandatario de este país. Así hay que hablar las cosas con toda claridad. Y eso desvirtuó entonces el contenido de que sea un consejo en el que participe la ciudadanía y ejerce un control social sobre aspectos fundamentales como la corrupción, por ejemplo. Esto ha dado como paso lo que estamos viviendo en este momento, un organismo integrado por personalidades totalmente desconocidas en el ámbito nacional, con una votación bajísima que lograron en las urnas. No tienen un respaldo masivo de la colectividad, que sí quieren encontrar medios que le permitan activar positivamente en la lucha, especialmente contra la corrupción. A eso se agrega la conducta indebida del presidente de este organismo, que en forma totalmente insólita, inaudita, ha realizado actos que desconciertan a la ciudadanía, lo que da margen para que la Asamblea, en ejercicio pleno de sus facultades constitucionales, haya hecho lo que está haciendo en este momento, es decir, ir a un enjuiciamiento político, y si de ahí se desprenden aspectos penales, se derivarán otros aspectos. ¿Que debería terminar de qué manera? Con la destitución de estos personajes que actuaron en forma tan indebida. Mire lo que acaban de hacer últimamente. El pueblo ecuatoriano, en una consulta popular, dispuso que el Consejo Transitorio podía evaluar y designar a las autoridades de control. Y le dijo entonces, con el motivo de esta resolución, la Corte Constitucional, que el Consejo actual definitivo no tiene capacidad para revisar y menos para hacer lo contrario de lo que hizo el transitorio. ¿Y qué hicieron estos miembros ahora? Con una votación casi unánime, de 4 creo, 4, resuelven nombrar una comisión que se encargue de revisar lo que hizo el Consejo Transitorio. Bueno, decisión que ahora les ha creado tremendo problema porque se los está acusando de desacato y por eso tienen procesos. Así es. Pero una vez que ya he conocido su opinión sobre este tema, quiero pasar al otro tema que habíamos anunciado, y es conocer su opinión sobre esta sentencia ejecutada por la Corte Constitucional, en la que dice que ya no se requiere del informe previo de Contraloría para que la Fiscalía pueda ejercer una acción penal en los casos de peculado y enriquecimiento ilícito. ¿Cuáles son las conveniencias de esta sentencia de la Corte Constitucional? La Corte Constitucional, por unanimidad, es decir, con el voto de los 9 miembros de este organismo, en el caso 5-13-IN y con fecha 2 de julio del 19 y luego publicado ya por los medios de comunicación, dicta una sentencia mediante la cual analiza la constitucionalidad del informe previo de la Contraloría General del Estado como requisito de procedibilidad para ejercer acción pública en los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. ¿Y lo considera inconstitucional? ¿A qué se debe esto? A que el artículo 581 del COIP, del Código Orgánico Integral Penal, dispone que para que pueda avanzarse en el proceso, para iniciarse el proceso penal, debe haber previamente un informe de la Contraloría que establezca responsabilidad penal en contra de los funcionarios que están acusados de delitos de enriquecimiento ilícito y de peculado. ¿Qué quiere decir esto? Procedibilidad, que previamente a que la Fiscalía pueda avanzar en el juicio, debe haber un informe de Contraloría que establezca esta situación. Primera incongruencia, que se discutió largamente cuando este artículo fue
puesto en conocimiento de la ciudadanía. La Contraloría no tiene una competencia de carácter jurisdiccional, sino administrativa. De tal manera que ese informe que presenta la Contraloría es un informe de carácter administrativo y no jurisdiccional. Sin embargo, se disponía que si no hay este informe, la Fiscalía no podía avanzar. Una manera de blindar a la corrupción. Usted usa el término exacto, de blindar actos de corrupción, que esos son los delitos de enriquecimiento ilícito, de peculado, de concusión, que plantea el Código Penal. Y aquí hay un análisis más que hacer, señorita. El artículo 233 de la Constitución vigente es igual al artículo 121 de la Constitución de 1998. Tanto la una como la otra que establecen la imprescriptibilidad tanto del ejercicio de la acción penal como de la pena. Es decir, que para este tipo de delitos no hay prescripción. O sea, esto quiere decir, doctor, que aquellos casos que a lo mejor fueron archivados o desestimados por la falta de este informe previo de Contraloría, hoy pueden ser reabiertos por la Fiscalía. Lo dice expresamente la Corte Constitucional en la parte resolutiva, que si encuentra la Fiscalía que hay elementos de convicción posteriores al archivo que dispuso o a la desestimación que ordenó, puede perfectamente reabrir para continuar por esta disposición que emana de esta sentencia. Pero no podría ser una limitante el hecho de que se diga de que se necesita de nuevos elementos para que esos casos puedan ser nuevamente procesados por la Fiscalía. Usted está al tanto. Eso dice la resolución de la Corte, que si una causa archivada o desestimada porque faltó el informe de la Contraloría, pero a criterio del fiscal surgen nuevos indicios o presunciones o elementos de convicción, que así se llaman, en esa causa, puede perfectamente disponer, previa una consulta, para una audiencia de un juez penal, para que esa causa nuevamente se reabra. Ahora, más allá de darle este beneficio de autonomía a la Fiscalía para actuar, viéndolo en el contexto que hoy vivimos dentro de estas investigaciones que se están haciendo por casos de corrupción, vinculadas básicamente con el anterior gobierno, ¿cuáles son los beneficios que trae esa sentencia? ¿Cómo abre el panorama o cómo aporta este panorama, más bien? Permitirá ahora que la Fiscalía, con informe o sin informe de la Contraloría, e inclusive con informe que sea favorable, pueda a su criterio avanzar en el proceso penal. Porque algo que también atentaba este artículo que le estamos comentando es que le quita a la Fiscalía la capacidad que tiene de ser la obligación de iniciar la causa penal y proseguirla hasta llegar a acusar. Hay un artículo por ahí del Código del COIP que dispone que si la Fiscalía no acusa, no hay juicio. Porque hay que aclarar aquí para conocimiento de la ciudadanía que el juicio penal tiene dos etapas. Una de la investigación previa, que es una etapa preprocesal, y otra, la del juicio propiamente dicho, que nace el momento en que se llama juicio a la persona con el llamamiento a juicio, que dice el Código Orgánico Integral Penal. De tal manera que le cortaban a la Fiscalía esta capacidad que da la Constitución para que sea ella la que investigue y llegue al término juntamente con el juzgado correspondiente penal en el momento en que la causa llegue a ese estado. Desde su análisis, desde su punto de vista, doctor, ¿por qué hubo esta necesidad de blindar de esta manera con esto que decía el artículo 581 del COIP y restándole esta competencia a la Fiscalía en su momento? Yo entiendo desde mi modesto modo de pensar, y como hombre libre tengo derecho a opinar, más aún en medios como este de comunicación social, que eso tenía una perversa intención. Sabían que podían producirse casos de corrupción, de peculado, de cohecho, de concusión, de enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios, sea de esto o de cualquier gobierno, del anterior, y le blindaban, como usted dice, por intereses personales o políticos o para no aclarar bien las cosas y que la corrupción continúe con esta disposición constante en el 581 del COIP. Pero ahora esto desaparece y ya tiene la Fiscalía la capacidad legal suficiente con esta sentencia que acaba de dictar la Corte Constitucional para seguir adelante e inclusive, como usted bien anotó, si encuentra que las causas que están archivadas o desestimadas surgen en ellas nuevos elementos de convicción,
puede perfectamente disponer que se reabra esa causa para avanzar hasta el final. Ahora, entonces la expectativa se centra en lo que vaya a hacer la Fiscalía. ¿Qué deberíamos esperar por parte de esta institución? Este es un tema importante que analizo yo cuando escribo mi columna, en la columna que tengo en Diario Expreso, y cuando vengo a medios de comunicación como este tan importantes, que es indispensable que la ciudadanía esté convencida que debe hacer presión ante los organismos jurisdiccionales y las fiscalías para que los procesos avancen. Aquí hay un absurdo que tiene que arreglarse en cualquier momento. La indagación previa, que es la primera etapa, que no es procesal sino preprocesal, puede durar de 1 a 2 años, hasta 2 años. ¿Para qué tanto tiempo se puso en el COIP una investigación previa que tenga una duración tan larga? Eso tiene que acortarse. ¿Por qué? Porque el tiempo se encarga de olvidar las cosas. Por eso es que la Constitución del 98 y la del 2008 plantean la imprescriptibilidad, para que no sea el tiempo que bota el placer y aplaca el dolor, según un poeta, ese tiempo se encargue de que se tapen las cosas, y aquí no ha pasado nada por la prescripción. Esta imprescriptibilidad que nace en la Constitución 98 y se mantiene ahora es importante, especialmente para este tipo de delitos, porque ahí sí se podrá decir que se está combatiendo la corrupción a fondo y hasta el final. Entonces, en ese sentido debería darse también una reforma para cortar ese tiempo de la indagación. Hemos planteado bien alguna oportunidad que tiene que reformarse el tiempo de duración de la indagación previa por hasta 2 años. Desaparecen los testigos, se pierden las pruebas, el tiempo se encarga de opacar todo y un escándalo tapa otro y una bola de nieve, y a la final se llega a cero. Eso tiene que, al momento dado, analizarse por parte de la Asamblea o por parte de alguien que plantee la necesidad urgente de la reforma de muchos artículos del Código Penal que demandan urgentes reformas para poder avanzar en una lucha eficaz, permanente y valedera contra la corrupción. Tema pendiente entonces también para el Legislativo. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí, doctor Byron López, en nuestro programa, Los Desayunos de 24 Horas. Muchas gracias por la invitación, a la orden siempre. Gracias.